Un cordial saludo a los amigos y amigas de Aclarando Conceptos en TVX, este gran canal, y también en YouTube y en Facebook. Alabado sea Alá, que la paz y las bendiciones se derramen sobre sus enviados y sobre toda la humanidad, especialmente en este glorioso y bendito mes de Ramadán. Algunos principios islámicos. El prójimo da lo que es su derecho al pariente, así como al pobre y al viajero, pero no malgastéis tu riqueza. Corán 17:26. El profeta dijo: no es creyente aquel que come hasta saciarse cuando su prójimo tiene hambre. También dijo: no es creyente aquel cuyo prójimo no esté a salvo de su mano y de su lengua. Y no es creyente aquel que no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. De hecho, de acuerdo con el Sagrado Corán y las tradiciones islámicas, el musulmán debe cumplir con su responsabilidad moral, no solo con sus padres, parientes y vecinos, sino con toda la humanidad, incluso los animales, y generalizando todo el ecosistema. Por ejemplo, no está permitido cazar pájaros y animales por el mero placer de cazar o hacerlos sufrir por diversión. De la misma forma está prohibido talar árboles y plantas frutales a menos que exista para ello una necesidad muy apremiante. De este modo, y basándose en estas características, el Islam creó un sistema moral elevado, gracias al cual la humanidad pudo alcanzar todo su potencial. El Islam purifica el alma del egoísmo individualista, de la tiranía, de la vanidad y de la indisciplina. Creó hombres y mujeres piadosos y devotos a Allah, leales con sus ideales, cultos, llenos de bondad, generosidad y disciplina, que no se comprometían ni con la falsedad ni con la corrupción. Hoy el mundo, sin embargo, incluso el mundo árabe, se encuentra sometido a las potencias occidentales, quienes, alejándose del pensamiento islámico e incluso abandonando el cristianismo por un lado y por el otro lado el Islam de los países musulmanes o los gobiernos musulmanes, por un pragmatismo neocolonial que produce bienes materiales y se enriquece, no importa que se lleve de encuentro a sus hermanos más débiles. La ley del más fuerte tiene ahora categoría de 11º mandamiento y quizás el único cuando se abandonan los otros 10. Incluso hay iglesias cristianas, las conocidas como iglesias de la prosperidad, donde manifiestan que las buenas obras no sirven para nada y que incluso afirman que la ley de Dios y los profetas fue abrogada. ¿Que acaso no saben que la ley de Dios es básicamente el cumplimiento de los 10 mandamientos tabulados en la tabla de la ley de Dios o de Moisés, que Jesucristo mismo afirmó? Mateo 5, capítulo 5, versículo 19. Que el que quebrantare tan solo uno de los mandatos de la ley será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Y en el 5:17 dijo: no crean que he venido a poner fin a la ley, sino que he venido a que se cumpla. El Evangelio de Cristo y las tablas de la ley son reconocidas en el Sagrado Corán como palabra de Dios y comunicadas a través de Isa, Jesús, el Evangelio, y del profeta Moisés, Moshe en hebreo y Musa en árabe. La ley, la paz y las bendiciones de Dios estén siempre con ellos. El Islam, en su doctrina, recopilada en sus libros sagrados, induce sentimientos de responsabilidad moral y fomenta la capacidad de autocontrol. Genera solidaridad, hermandad, misericordia, simpatía, paz, desinterés, ecuanimidad y veracidad escrupulosa respecto a toda la creación y en todas las situaciones. Nutre las nobles cualidades de las que únicamente se puede esperar el bien. Participe y coopere en resolver los problemas económicos y políticos de la sociedad. El musulmán, si cumple con sus principios, tiene que amar a Dios, pero también respetar a la patria y sus símbolos sagrados. El musulmán debe recordar que el profeta fue muy claro al afirmar que el amor de Dios se complementa con el amor a la patria. El musulmán debe siempre mantenerse en el camino de la purificación y elevación del alma para no volverse un esclavo de sus propios deseos y pasiones. Allah ha alabado a aquellos que contienen sus deseos y se juzgan a sí mismos. Bienaventurado quien la purifique al alma
decepcionado empero quien la corrompa. Corán capítulo 91 del 9 al 10. El ser humano en general y por consiguiente el musulmán no es perfecto ni infalible y por ello comete equivocaciones y pecados. Pero a pesar de ello el musulmán debe combatir su ego para apartarse de todo lo malo. Cuando es vencido por los deseos y comete un pecado, no debe perder la esperanza en la misericordia de Allah, sino que por el contrario debe volverse a Allah arrepentido. Debe culparse por la desobediencia que cometió y purificar su alma para no caer en el pecado nuevamente. El arrepentimiento sincero tiene 3 características. 1, huir del pecado. 2, lamentarse de haberlo cometido. 3, posee la firme determinación de no volver a cometerlo en el futuro. Cuando un musulmán se arrepiente sinceramente, Allah acepta su arrepentimiento y perdona su pecado. Dice el Corán: creyentes, volveos a Allah con sincero arrepentimiento. Quizás vuestro Señor borre vuestras malas obras y os introduzca en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Corán 66:8. Modales con la esposa. 1, mantenerla económicamente. Esta es una obligación islámica. 2, tener buen trato, ya que el profeta dijo: los mejores de vosotros son los que mejor tratan a sus esposas. 3, amarla y respetarla, porque el profeta dijo que ningún creyente repudia a una creyente, pues si detesta de ella alguna característica, seguramente se complace con otra característica. 4, ser justo. 5, complacerla sexualmente. 6, guardar sus secretos. 7, no mencionar ni criticar sus faltas y limitaciones en público. 8, enseñarle el Islam. Ordenarle el bien y prohibirle el mal. 9, jugar y divertirse mutuamente. 10, enseñarle buenos ejemplos y aprender de los buenos ejemplos de ella. Una vez que el musulmán cumple con sus deberes, tiene el derecho de pedirle a su esposa que le sirva y lo atienda. Como dice una canción latina: el hombre que sabe querer sabe dar y pedir a la vez. El musulmán debe ser amable con su familia, debe mantener fuertes los lazos familiares, siendo bondadoso con ellos, aun cuando estos lo abandonen. Debe ser amable con ellos aun cuando no le correspondan. Él debe respetar a sus mayores, mostrar misericordia por los niños, visitar a los enfermos y consolar a los afligidos. Alá dice: da lo que es de derecho al pariente, así como al pobre y al viajero, pero sin prodigarte en demasía. 17:26. Los vecinos en el Islam tienen derechos similares a la familia. Entre estos derechos se encuentran ser amable con ellos, no perjudicarlos, ser generoso con ellos, siempre recibirlos con una sonrisa. Se debe visitarlos, hacerles obsequios, aunque sean sencillos, demostrarles siempre respeto, debiendo honrarlos y jamás burlarse de ellos. Intolerancia y fanatismo. Hoy en día la fe y la entrega por la causa de la verdad y la justicia parecen para el hombre posmoderno algo del más remoto pasado, algo enterrado en libros de historia que se burlan incluso de ellos y que hablan de mártires y santos, una condición abandonada por el ser humano. No es extraño entonces que la cultura occidental, tan alejada ya de los valores sagrados y trascendentes, tan apartada de Dios, vea como fanatismo y locura toda entrega sincera por la fe, todo sacrificio en aras de la verdad. Un ser preocupado solo por sí mismo, por sus intereses inmediatos y materialistas, no puede comprender que otro hombre se sacrifique por un ideal de justicia o que luche para liberar a sus hermanos de la opresión o que someta a sus pasiones y no se entregue a las bajezas que degradan su condición humana. Esto no significa que el Islam fomente el terrorismo, sino todo lo contrario. Pero primero tenemos que definir lo que es terrorismo para no confundir los términos. Terrorismo es el ataque indiscriminado sobre civiles desarmados e indefensos que no participan en la guerra con el objeto de sembrar destrucción y pánico en la población civil. A eso el Corán afirma que el que asesine a un inocente es como si matara a toda la humanidad y el que lo salve es como si salvara a toda la humanidad. No existió ni existe cultura más justa y tolerante que el Islam. Prueba de ello es que aceptó en su seno y protegió a los devotos de otras religiones que prosperaron siempre bajo su gobierno. Baste como ejemplo el caso de los judíos que siempre vivieron tranquilos en territorio del Islam y perseguidos y violentados hasta asesinarlos en los países cristianos.
Es importante mencionar el periodo de la España musulmana, al-Ándalus, en que tuvieron un florecimiento notable de su filosofía y estudios religiosos, como también en la Jerusalén musulmana y en el Imperio Otomano. Ejemplos adicionales sobran. La cultura occidental es altamente discriminadora y no dejan de presentarse en ella de tanto en tanto serios brotes de racismo. Negros, judíos, moros, extranjeros, gitanos, hispanos, indios, latinos, turcos, zambos, mestizos, mulatos, indocumentados, inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Todos ellos son objeto de discriminación. Es una cultura egoísta en donde la tendencia es a separar y dividir. No hay hermandad ni una concepción universal del ser humano. E incluso se perseguía a seres de la misma fe, pero de distinta raza. En el Islam, en cambio, siempre han convivido todas las razas en pie de igualdad. Dijo el profeta, los musulmanes son hermanos entre sí. Y afirmó también, todos los hombres son iguales como los dientes del peine del tejedor. No hay diferencia entre el árabe y el no árabe, entre el blanco y el negro, excepto por la piedad, destacando que la única nobleza es la espiritual. Estamos hablando de la doctrina islámica y de los que siguen el camino recto, que en tiempos del apogeo del Islam eran muchísimos, no de los descarriados, que en estos siglos de pecado y corrupción existen en mayor número que antes en todos lados y en todas las religiones. Estamos hablando del camino, no de los caminantes. El Sagrado Corán es perfectamente claro cuando establece que la fe no se impone por la fuerza, sino que se evidencia por sí misma a la razón y al corazón del hombre. No hay imposición en cuanto a la religión. Corán 2:56. Y además, que el que quiera creer que crea, y el que no quiera creer que no crea. Corán 18:29. Por otro lado, el Islam es claro al afirmar que la fe debe complementarse con buenas obras, y que tanto estas como las malas serán pesadas. Y no se centra en lo que hagamos solo al final de nuestra vida, sino que en toda nuestra vida. Fuera de ello, no contempla un castigo eterno, infinito, para una culpa finita, y por ello los condenados estarán en el infierno hasta que paguen su culpa o hasta que Dios se apiade de ellos. Finalmente es conveniente hacer una diferencia. El Islam fue grande y culto cuando los pueblos musulmanes practicaban con fervor sus principios, sin olvidarse ni desviarse de ellos. En la medida que se apartaron de los principios islámicos, entraron en decadencia. En el cristianismo fue al revés. Mientras cumplían sus principios, el cristianismo se mantuvo a la saga, sin descollar demasiado. El desarrollo tecnológico, la liberación de la mujer y su perfil económico propio, crecieron en el mundo cristiano en la medida que el laicismo ocupó su lugar. Actualmente alrededor del 50% de la Europa cristiana son agnósticos o ateos, y sumando. El Islam continúa creciendo, gracias a Dios, y se calcula que en el 2050 la mitad de la humanidad será islámica. Ojalá. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones se derramen sobre todos y todas. Amén.